Empecemos con cálculo de funciones vectoriales. Entonces ahí te van a ver que voy a escribir la definición de derivada de una función vectorial, pero prácticamente la voy a escribir para que observen que la derivada de una función vectorial es lo mismo que la derivada de una función de una sola variable. Entonces, a la hora de derivar estas funciones vectoriales, simplemente derivo cada una de las funciones componentes utilizando. Ah, vinieron todos justo a tiempo, excelente. Es que se tarda en dar la Entonces, empecemos. Entonces, vamos a ver todo el cálculo de funciones vectoriales. Y este tema les va a gustar todavía más que el de ayer, porque es simplemente volver a hacer todo el cálculo que hemos visto, pero integrando cada una de las funciones componentes uno por uno. Ahora ya vamos a ver integrales. Sí, finalmente. Ay, qué miedo. Entonces, digamos que el cálculo en funciones vectoriales es una extensión del cálculo diferencial. El distanciamiento social e integral. Entonces, el día de ayer vimos un poco cómo trabajar límites de funciones vectoriales, porque resulta que para encontrar la derivada de una función vectorial también se utiliza una definición de límite, pero con la gran ventaja de que esta definición es prácticamente la misma que la de la derivada de una función de una variable, solo que hay que hacer 3 problemas de límites por separados. Entonces la idea, recuérdense, una función vectorial. Vamos a estar trabajando generalmente con una función vectorial en el espacio. También pueden haber funciones vectoriales en el plano. Eso simplemente son curvas en el plano en vez de en el espacio. Entonces la idea, como aquí tengo 3 funciones componentes. Esas están. Ajá, 55, sí. En el caso de Francisco, Alejandro van a estar yo creo que en la 86. Si a alguien de ustedes le di mi libro, no sé a quién se lo di porque ya la Ediciones UFM me devolvió los libros que no se vendieron. Entonces, José David. Entonces cuando venga José David le puedo dar uno de los libros nuevos en vez de esa edición de autor. Entonces la idea que es igual a derivada de una función vectorial, tengo que hacer el mismo problema de límite, el límite cuando h tiende a 0, y lo que le hago a la función vectorial es que la evalúo en t más h, luego le resto el valor de la función vectorial en t, y divido esto dentro de h. Y aquí, como van a ver, tenemos prácticamente la misma definición de límite que para función de una variable. Entonces x' de t se calculaba de esta forma. Entonces lo único que habría que hacer acá es partir esta función vectorial en sus componentes e ir calculando cada una de las derivadas en x, en y y en z. Entonces, como es la misma definición, solo que para un vector lo bonito es que las derivadas de las funciones vectoriales se obtienen al derivar cada función componente. Y esto es prácticamente todo. Entonces, si tengo que r de t es igual a esta función vectorial, r' de t es igual a x' de t por y' de t por z' de t. Entonces, bastante parecido con derivadas parciales, pero con derivadas parciales ahí, como habían dos variables, en algún momento teníamos que considerar a la otra variable como una constante para obtener la derivada respecto a la variable. Entonces tenemos que derivar solo x, y y z. Y lo bonito es que, digamos, si quieren obtener la segunda y tercera derivada, estas también, digamos, se obtienen al ir derivando cada una de estas funciones. Porque es que h tiende a 0, ¿sí es el ejercicio? Es la definición derivada. Es que la definición derivada es de que
estoy en el punto x es igual a a. Luego quiero ver cuánto cambia la función en x es igual a más h. Y luego quiero calcular cuánto vale esta pendiente. Entonces el valor de esta pendiente es f de a más h menos f de a dividido h. Y la idea es que para obtener la derivada, este punto a más h se va acercando más al punto x es igual a a. Y en el problema del límite se obtiene la derivada. ¿De nada? Entonces, si quieren calcular, digamos, segundas y terceras derivadas, estas simplemente van derivando cada una de las funciones componentes. Esto empieza a hacer más sentido, ¿no? Sí. Y ahí solo tengo que poner una interpretación también de la derivada de una función vectorial, porque ahora va a ser una interpretación un poco más complicada. Cuando tenemos una función de una sola variable, O sea, es una superficie tangente. No. es una recta tangente, pero es una recta tangente en el espacio. Entonces lo único que vamos a tener que hacer es escribir esa recta tangente de manera vectorial. Entonces tengo que interpretar. Esto es más fácil que con dos variables porque solo depende de T, ¿o no? Sí, solo depende de t, sí. Solo depende de t, es más fácil. Sí, en el de dos variables sí teníamos un plano tangente porque teníamos una pendiente tangente en la dirección de y y otra en la dirección de x. Mientras que aquí todo depende solo del tiempo. Entonces, interpretación de la derivada r' de t. Entonces, la gracia es que, digamos, cuando teníamos una función de una sola variable, la derivada era la pendiente, la recta tangente. Pero ahora, como estamos en el espacio, lo que nos va a pasar es que ahora tenemos, digamos, una curva. Entonces, esta curva puede empezar acá y aquí podemos dar unas cuantas vueltas. Entonces, la idea es que vamos a trazar algo bastante similar a una recta tangente aquí. Entonces la idea es que al calcular la derivada estoy encontrando esta recta tangente, solo que esta recta tangente está dada de manera vectorial. Una pregunta. Sí. ¿Esa recta puede tener como muchas direcciones o...? De hecho tiene tres direcciones, porque esta recta nos va a decir cómo nos vamos a estar moviendo en X, Y y Z. Solo que hoy no traje mis lentes. Pero no muy miro. Ahí está. ya, aquí estamos. Entonces, digamos, aquí en Z va a ir bajando un poco, en X se va a ir yendo a la derecha. Los exteriores no están como mal puestos ahí. Sí, gracias, sí. ¿Sabe que pensé que habíamos cambiado? No. Hoy estamos en otro modo de 3 dimensiones. Sí. No es X, Y, Z. Pero supóngase, no puede ir como en esta dirección. También, sí, todo depende, digamos, en qué punto estés. Pero, o sea, para un mismo punto solo hay una recta tangente. Sí, solo hay una recta tangente. Bueno, excepto en este, porque en este, digamos, como hay un cruce, que en una curva hay posibilidades de que ese punto tenga dos rectas tangentes. Pero es solo porque, digamos, ese punto es representado por dos valores de t diferentes. Entonces sí es posible que uno tenga más de una recta tangente acá. Entonces la idea es que si estoy en cualquier punto t es igual a a, esta derivada lo que me va a decir, lo que vamos a tener ahora es un vector de pendientes. Ahora r' de a es un vector de pendientes tangentes a la curva. Entonces obviamente esto tiene un mejor nombre. Entonces lo que nos está diciendo ahora este vector r' de a es que nos está diciendo cuánto vamos a estar cambiando en x, cuánto vamos a estar cambiando en y cuánto vamos a estar cambiando en z. Y la idea es que van a ver que a medida que nos movemos a diferentes partes de la curva, ese vector va a ir cambiando. En esta parte donde el colocho es más cerrado, posiblemente esta recta tangente va a tener un valor más grande para decir de que aquí tenemos que cambiar rápido en x y bueno en z, saber cuánto. Entonces la idea es que este nuevo vector se va a conocer como el vector tangente. Entonces el vector tangente nos va a dar la dirección
de si estoy parado en este punto t es igual a cuál sería el siguiente punto al que me iría, que digamos sería como este. Entonces este vector tangente me está diciendo muévase aquí un poco abajo en z, luego en x muévase más para adelante y en y hágase un poco más a la derecha. Entonces el vector tangente es igual a r' de a. Y luego aquí no solo me están dando, digamos, la dirección, sino también cuál es la magnitud de cada uno de estos cambios en x, y y z. Ustedes si en algún momento solo están interesados en saber la dirección, si me voy adelante, atrás, izquierda, derecha o arriba, abajo, está también el vector tangente unitario, que en algún momento se utiliza para algunas aplicaciones de la física. Entonces la idea del vector tangente unitario es que calculo qué tanto mide este vector. Entonces este vector tengo que calcular la distancia de este vector al origen. Entonces esto es igual a la raíz cuadrada de f' de a al cuadrado. Ajá, más g' al cuadrado. Más h' al cuadrado. Entonces mido cuánto mide cada uno de estos tres números. Los elevo al cuadrado, los sumo, tomo la raíz cuadrada. Y luego el vector tangente unitario es este vector t flecha evaluado en a. R' de a dividido la magnitud de este vector. Entonces aquí este vector tangente unitario solo me está dando las direcciones. Mientras que el vector tangente no solo me da direcciones, sino también qué tantos pasos voy a tener que dar en x, en y y en z. Pues, en algún momento vamos a ver, pues aquí pueden ver que estoy trazando rectas, entonces lo más importante tal vez no va a ser encontrar el vector tangente, sino encontrar cuál es la recta tangente a la curva en cada uno de esos puntos. Entonces, después de hacer estos ejercicios de cómo calcular primeras y segundas derivadas, vamos a poder hacer ahí algunos ejercicios de encontrar la ecuación vectorial de la recta tangente a la curva. ¿Sí? ¿Eso es dividido el valor absoluto de... Ah, sí, el valor absoluto, porque la idea es que aquí este valor absoluto se entiende como la magnitud del vector. Entonces vamos a poner aquí vector tangente unitario para aclarar. Y luego este objeto va a ser la longitud de un vector. Entonces vamos a poner todo esto un poco más claro. Muy bien. Entonces luego que vamos a hacer, hagamos los siguientes ejercicios que están en esa misma página. Y lo único que tenemos que encontrar es encuentre la primera y segunda derivada. Y aquí van a ver que hay algunos ejercicios que tienen ¿cómo se llama? Que trabajar un poco con las operaciones de producto cruz y el producto punto. Entonces ese es uno de los temas más flexibles que hay. Entonces en el primer problema tengo que derivar t seno de t al cuadrado menos logaritmo de coseno de t. Entonces, y vamos a cerrar aquí este vector. ¿Eso está en el libro? Sí, este sí está en el libro. En la otra sección es cuando hago problemas diferentes. Eso es por no participar, se joden. Posiblemente pueden tener mayor beneficio si preguntan. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es derivar esta primera función componente. Aquí, como pueden ver, hay que hacer una regla del producto. Entonces tengo que derivar t, la derivada de t es 1 por seno de t, más t por la derivada de la segunda función. Entonces aquí tengo t por coseno de t. Luego derivo la segunda función componente, 2 por t. Y luego tengo que derivar esta tercera función componente. Entonces la derivada de esta función componente es menos
la derivada de coseno es menos seno. Entonces aquí voy a tener seno de t dividido coseno de t, porque recuerden que con el logaritmo uno hace 1 dividido coseno de t por la derivada de coseno. Entonces obviamente nos conviene simplificar esto a tangente de t, porque a la hora de tenerlo como tangente de t ya puedo encontrar la segunda derivada de esta tercera función componente sin necesidad de utilizar la regla del cociente. Entonces aquí otra vez continúo derivando. R doble prima es igual a coseno de t más coseno de t, t más t por la derivada de coseno que es menos seno. Entonces tengo menos t seno de t. Esto obviamente lo pueden simplificar. La derivada de 2 por t es 2 y la derivada de tangente es secante al cuadrado. Y bueno, pongamos aquí este corchete en rojo. Entonces, esto sería todo este problema. Y algo que vamos a ver es que si este es un vector de posición, aquí voy a obtener el vector de velocidad y aquí voy a obtener el vector de aceleración. Entonces esto todavía no lo voy a presentar formalmente, pero solo les estoy anticipando que esta va a ser otra interpretación de la derivada de una función vectorial. Voy a poder obtener una función vectorial de la posición, velocidad y aceleración, y esto tiene más sentido, porque digamos cuando vimos este tema en cálculo diferencial no tenía mucha gracia solo que nos estuviéramos moviendo sobre una línea recta. En realidad todos estos movimientos ocurren en 3 dimensiones. Entonces esta es una manera idónea de trabajar problemas de física que tengan que ver con desplazamiento. Entonces tenemos esta segunda función y van a ver que esta segunda la escribí un poco diferente. Tal vez de esta forma es un poco más fácil hacer las derivadas. Entonces si no les gusta la notación de corchetes angulares, podemos utilizar la notación de los vectores estándar. Y esto es un paréntesis. Entonces I por tangente de 4 por t más j logaritmo de 4 por t más 1 y luego más k por 5 menos 2 por x a la 1 medio. Entonces también para calcular aquí primera y segunda derivada, derivo esta, esta y esta. Y si te están sintiendo que esto es fácil, es porque de hecho esto es fácil. Aquí digamos no se pueden dar más vueltas. Entonces derivo tangente. Solo déjame ver si dices 4 secante cuadrado de... Sí. Ajá, pero no se olviden del i. Entonces este es el único detallito. Uno necesita introducir estos vectores estándar para decir... Pero los puedo poner donde sea, los puedo poner hasta el final. Ah, sí, se puede poner hasta el final, se puede poner al principio, o si no les gusta pueden trabajarlo con los corchetes angulares. Entonces luego derivo esta función. 4 dividido 4 por t más 1. Entonces este es lo único que puede complicarlos acá. Yo creo que este lo voy a escribir... En vez de dividido lo voy a poner a la menos 1 para que me sea más fácil hacer la segunda derivada. Y luego este otro tengo menos 2 por 1 medio, se vuelve menos 1, entonces voy a tener menos k por 5 menos 2 por x y esta potencia disminuye en 1, entonces aquí voy a tener menos 1 medio. Aquí si quieren pueden hacer un poco más de pasos, pueden bajar de primero el 1 medio, escribir k, luego escribir todo esto a la menos 1 medio por menos 2. Está re bien, aquí solo hice unas... pero es que... sí. Sí, pues ahí, ¿por qué no vas a multiplicar el 1 medio? Sí, Se va, ¿verdad? sí, se van, sí, se van, sí. Se van. Sí, esas pequeñas simplificaciones las pueden hacer. Entonces lo mismo acá. Entonces aquí va a tener la derivada de secante al cuadrado es 2 por secante de 4 por t. Y ahora tengo que derivar secante. Entonces, ¿cuál es la derivada de secante? Secante por tangente. Y luego tengo que derivar 4 por t. Esta se complica un poco, pero piensen este secante al cuadrado como encontrar la derivada de todo esto.
Entonces, de primero tienen que bajar el 2, luego escriben secante de 4 por t a la 1, pero luego tienen que continuar derivándolo de adentro. Entonces, por eso es que me quedó esto que se mira un poco más complicado. Pero igual después pueden ver de que aquí les queda un secante al cuadrado, un 32. Esta haciendo que es la derivada más complicada del día de hoy. Con un secante al cubo se mira mejor el contraste de que primero derivo la potencia y luego tengo que encontrar la derivada de secante. Entonces luego derivo esta. Entonces aquí va a tener menos 4 por j por 4 por t más 1 a la menos 2 por la derivada de lo de adentro, que aquí va a tener otro 4. Y luego derivo esta otra. Entonces aquí va a tener menos por menos 1/2, me queda más 1/2 del vector estándar K. Este lo trato prácticamente como una constante. 5 menos 2 por x a la menos 3/2, pero luego tengo que multiplicar este resultado por menos 2, porque es la derivada de lo de adentro respecto a t. Bueno, aquí alguien no hizo... La idea es que esta es variable t. Sí, si esto es x, aquí tendríamos que poner que esta derivada es igual a 0, porque trataríamos la x como una constante. Si no, eso tiene que ser t, porque las funciones vectoriales solo son funciones de una variable, no son funciones de dos. Hay otras funciones vectoriales que están en términos de dos variables, pero eso ya es otro tema que va a estar fuera de este curso. Sí, aquí cuidado, y no sé cómo está en el libro, si el libro tiene una T o X. No tenía una X. Entonces Carlos otra vez ya detectó otra cuestión. Qué bárbaro. Sí, yo ni cuenta me había dado y ayer estaba viendo el libro. Escríbalo, Carlos Murillo al cuadrado. Sí, ajá. Sí, entonces S doble prima. Igual esta ya es la respuesta, pero solo escribámosla como 32 por i secante al cuadrado de 4 por t por tangente de 4 por t menos 16 por j. Podemos poner este como dividido 4 por t más 1 al cuadrado. Y luego van a ver que esto nos va a quedar menos k a la 5 menos 2 por t a la menos 3/2. Y aquí en teoría puedo continuar, digamos, encontrando la tercera derivada, pero van a ver de que ya en algún momento, como nos pasaba en cálculo diferencial, la tercera derivada no tiene mucha aplicación. Entonces, vamos a hacer ahorita un segundo ejercicio donde en este podemos hacer en algún momento derivadas que involucren operaciones vectoriales. Entonces, también se pueden utilizar operaciones entre vectores con funciones vectoriales. Entonces aquí solo les voy a recordar, digamos, cómo se calcula un producto punto y el más importante es el producto cruz. Entonces aquí en algún momento nos podemos preguntarnos, bueno, ¿a qué es igual el producto punto entre estas dos funciones vectoriales? Esto, digamos, una aplicación de producto punto entre funciones vectoriales es como que un problema de trabajo. Que tuviera aquí, digamos, un vector de fuerza y un vector de desplazamiento y quiero encontrar el trabajo lo encuentro encontrando ese producto punto. Entonces la gracia aquí es saber cuáles son los componentes de cada uno de esos vectores. Entonces si quieren calcular un producto punto, multiplican cada uno de las funciones componentes y van sumando el resto de productos de las otras funciones componentes o de los componentes del vector. Entonces aquí va a tener A por D, a una suma producto más B por E y más C por F. No vamos a estar viendo muchas aplicaciones que involucren productos puntos y productos cruz entre vectores, pero es bueno que ponga estos problemas para que miren cómo se trabajan. Y luego está el producto cruz, que como van a ver, es un vector que va a ser perpendicular tanto a R como a S. Y lo calculaban haciendo
un determinante de una matriz 3×3. Es que esto es lo más cómodo, porque si no uno tiene que memorizarse una fórmula bastante complicada. Entonces la gracia aquí es que lo que hacen, bueno, ¿cuánto va a valer el componente i de este vector del producto cruz? Tapan esta primera columna y ya solo multiplican cruzado b por f y c por e. C por f. Sí, B, C, E y F. Entonces el segundo va a tener un signo negativo. Ya en álgebra lineal vamos a ver más detalles de que por qué, digamos, cuando están calculando estos determinantes hay una alternancia de signos. Entonces cuando tenga este menos j, tapo acá A, D, C y F. Pero así es como siempre lo han calculado. Sí, así también lo calcularon en física. Sí. Excelente. Más K. Sí, antes cuando los estudiantes de Computer Science llevaban también esta clase, a ellos sí había que explicarles con más detenimiento estas operaciones. Porque no las habían visto, es que ellos no llevan física. Entonces así es como esas son las operaciones vectoriales que vamos a trabajar. Entonces, el ejercicio 2, como van a ver, tienen que calcular hasta la tercera derivada de la función vectorial, pero luego tienen que hacer unos ejercicios donde quieren calcular cuál es el producto punto entre la primera derivada y la segunda derivada. Entonces, estos son ejercicios que sí se pueden hacer con funciones vectoriales, pero no con funciones de una variable o de dos variables. Entonces tengo esta función vectorial, t al cuadrado más 4, coma t menos 2, coma, yo creo que es t al cubo. Entonces el primer ejercicio la primera parte de este ejercicio es solo encontrar las primeras tres derivadas parciales. Entonces aquí no hay tanta gracia. R', R doble prima y R triple prima. Entonces, ¿cómo encuentro estas? Aquí, como van a ver, les puse funciones componentes fáciles porque lo más interesante de este ejercicio va a ser cómo calcular estas operaciones vectoriales. Entonces, digamos, la derivada de esta función es 2 por t, 1, 3 por t al cuadrado. R doble prima es igual a 2, 0, 6 por t. Y esto los estoy poniendo sencillos porque van a ver que lo más importante de este ejercicio va a ser cómo trabajar funciones vectoriales, operaciones vectoriales. Entonces la derivada de 2 es 0. 0, porque es una constante. Y la derivada de 6 por t es 6. Con esta función vectorial eventualmente vamos a llegar al vector 0. Ya la cuarta derivada en adelante es simplemente el vector 0. Entonces ahorita ¿qué va a pasar? Lo que nos va a pasar es que ahora quiero encontrar, yo creo que es el producto punto entre estas dos derivadas. Sí. Tengo que encontrar el producto punto entre la primera derivada y la segunda derivada. Entonces esto, como les decía, tienen más aplicaciones si tienen un problema de física, problema de trabajo, torque. Pero obviamente el objetivo del curso no es ponernos a ver esas aplicaciones de física, si no, no terminamos nunca. Entonces este producto punto, ¿cómo lo calculo? Como ya sé cuánto vale cada una de estas derivadas, entonces lo único que tengo que hacer es hacer el producto punto entre estos dos vectores. Y no importa que estos vectores sean funciones vectoriales, igual a la hora de calcular este producto punto, hago una suma producto. Entonces voy multiplicando cada componente entre sí, primero, segundo y tercero, y voy sumando esos productos. Entonces aquí tengo 2 por t más 2. 2 por t por 2 es igual a 4 por t.
más 1 por 0, eso nos da 0, y más 18t al cubo, 18 por t al cubo. Entonces aquí, como pueden ver, el producto punto entre dos funciones vectoriales les queda una función de una variable, una función escalar. ¿Qué es lo que generalmente pasa con el trabajo? El trabajo sí es un escalar, pero para obtener el trabajo tienen que hacer un producto punto entre dos vectores. Entonces esta segunda piensen como que están calculando un torque o algo, aunque en realidad esto no es la definición correcta de torque. Con torque tengo que hacer el producto cruz entre el vector de fuerza y el vector de posición, pero igual no nos vamos a meter tanto a esos detalles. Entonces ahorita quiero hacer el producto cruz entre la derivada, la derivada de la función vectorial y la tercera derivada de la función vectorial. Entonces este no va a tener mucha gracia, pero lo quise poner solo para hacer un producto cruz relativamente rápido. Entonces aquí lo más fácil para calcular productos cruz es siempre escribir esta matriz 3×3, poner cada uno de los componentes y luego realizar cada una de estas operaciones. Entonces aquí voy a poner IJK, IJ y K. Entonces luego escribo todos los componentes de la primera derivada. Entonces la primera derivada tiene componentes 2 por t, 1 y 3 por t al cuadrado. La tercera derivada tiene componentes 0, 0, 6. Este es un producto cruz bastante sencillo. Entonces quiero encontrar un vector que es perpendicular a estos dos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Empiezo a escribir I. Y aquí, digamos, les doy completa libertad para decir, bueno, I, y tengo que multiplicar esta diagonal por esta, menos esta diagonal por esta. Entonces, si quieren de un solo ya pueden escribir ese resultado. Es menos. Yo creo que ahorita es más, el que es menos es el J. Hasta aquí estoy poniendo que esto es igual. Sí, ajá. Entonces aquí pueden saltarse algunos pasos con este producto cruz, porque este es bien fácil. Entonces, aquí tengo menos J, entonces tapo esta segunda columna, y aquí nos queda 2 por T, 0. Y no se asusten si en algún momento alguno de estos les queda igual a 0. Sí, K queda 0, entonces K, digamos, solo ni voy a poner la matriz, esto nos queda 0. Entonces este va a ser un vector en 3 dimensiones, pero que no tiene componente... La altura. Sí. Solo está en el plano XY este vector, entonces solo... Todavía, es que habríamos que hacer esta multiplicación de estas matrices 2 por 2, como calculábamos el hessiano. Entonces aquí tengo 1 por 6 menos 0 por 3t al cuadrado. Entonces aquí tengo 6 por i. Y luego tengo 2t por 6, me queda 12 por t, pero como aquí tengo un signo menos, voy a tener menos 2t por j. Y luego aquí, si quieren ponen el componente k o no lo ponen, si no está presente, entonces uno ya puede decir de que ese componente posiblemente vale igual a 0. Hago la multiplicación cruzada y le resto la otra. Sí, esta se resta. Aquí desafortunadamente con este problema no pudimos ver esa parte de la resta. Entonces lo interesante de este vector que estamos poniendo acá es que, llamémoslo a este vector A. Este vector A es perpendicular a R' de t y a R triple prima de t. Entonces lo bonito es que, digamos, si quieren calcular aquí el producto punto entre R' de t y este vector A, les va a quedar esto 0 sin importar el valor de t. Entonces que lo que van a ver es 2 por t por 6, nos queda 12 por t. Y luego... y luego tengo este 1. Entonces este 1 por este menos 12 por t, nos queda menos 12 por t. Y luego hago este 3 por t al cuadrado más 0. Entonces vieron, les queda 0.
Esto no es parte del ejercicio, pero es otro recordatorio, digamos, de la importancia del producto cruz. Se utiliza un montón en magnetismo para encontrar el campo magnético. Sí. Esa es toda el segundo Ah, ¿qué pasó? ¿De dónde salió el segundo 2T? Ah, de aquí es que estoy haciendo el producto punto entre este vector R' y el vector A. Y bueno, y este otro, este es absurdo, este es fácilmente igual a 0, porque aquí tengo 0 por 6, más 0 por menos 12, más 6 por 0. Entonces hay veces que uno de estos productos puntos les queda un resultado absurdo. Entonces, esto no es parte del problema, pero es solo un recordatorio para que en algún momento aprecien, digamos, la importancia del producto cruz. Si en algún momento tienen que se llevaran ustedes cursos más avanzados de ingeniería, se mirarían ya el cálculo vectorial y más de estas propiedades. Me preguntan en una rifa qué es producto cruz y qué es producto punto, y de eso depende si me gano un carro o algo así. Ah, no, eso tal vez, digamos, si estás pensando irte a estudiar al extranjero y cambiarte a otra universidad y te piden, a mí tiene que llevar estos cursos, pero le podemos hacer equivalencias y hace este examen de suficiencia, entonces ahí tal vez el producto cruz te puede ayudar. Entonces más que todo si quieren, o si los quieren, si los van a aceptar o no en la universidad. Entonces luego, ve aquí, sí, es que el del último inciso es encontrar el vector tangente y el vector tangente unitario. Utilizan el examen 2, es en 15 días, ¿y a los cuántos días va a ser el final? En 15 días también. O sea, son seguidos el examen 2 y... Sí, es que solo son 6 semanas de clase. ¿Y cuántas tareas son? 5. 6 o 7, o sea, solo se van a tomar 5. Ya vamos a la mitad. Sí, ahorita este curso se va a avanzar bien rápido. Entonces, la última pregunta, este ejercicio largo, pero como pueden ver es un ejercicio donde estamos repasando todos los temas del día de hoy. Es que, entonces ahora tengo que encontrar el vector tangente y el vector tangente unitario. Entonces, algo que ya sabemos para este problema es que la derivada de esta función vectorial es 2 por t, 1 y 3 por t al cuadrado. Entonces ahorita la volví a recalcular, pero solo porque se calcula rápido. Entonces ahorita tengo que ver el vector tangente unitario y el vector tangente para ver, digamos, si estoy parado en el punto t es igual a menos 1, de cuánto a cuánto voy a cambiar. Entonces este vector tangente evaluado en t es igual a menos 1 es menos 2, 1 y 3. Entonces digamos cómo se interpreta de una manera más práctica. El valor de la función vectorial en t es igual a menos 1. Ese no es vector, sino que es un punto, ¿no? Este es vector, el vector de la derivada ahora es un vector y por eso es que mencioné la interpretación. De que cuando uno evalúa la derivada en t es igual a menos 1, esto sigue siendo un vector, pero ahora está diciendo la dirección de qué punto paso a qué otro. Entonces, si observan, digamos, r de menos 1, Al movernos una unidad más. sí, es 5, menos 3, menos 1. Entonces, lo que les estaría diciendo aquí el vector tangente unitario es que si se mueven de menos 1 a 0, esperarían pasar al punto menos 3, menos 2 y 2. Entonces así es como se interpretaría, digamos, este vector tangente. Entonces les dice en cuánto se moverían aproximadamente en X, Y y Z. Entonces este de acá es el vector tangente. Pero el vector tangente unitario solo les va a decir en qué dirección se van a ir moviendo. Entonces la idea es, para encontrar el vector tangente unitario, tengo que encontrar cuánto mide este vector. Entonces este vector va a medir menos 2 al cuadrado es igual a 4, más, subamos un poquito, más 1 y más 9. Entonces aquí solo repasemos de cómo calcular longitudes de vectores.
4 más 1 más 9. Siempre es 16. Entonces aquí tengo la raíz cuadrada de 14. Y entonces, ¿ahora cómo calculo el vector tangente unitario? Se divide. Sí, se divide. Pero, o sea, ¿cómo pero es que menos 2 saca dividido en el 14? 5? Ajá. ¿Cómo es que saca el 4, 1? Ah, elevo cada uno de estos al cuadrado. Ah, ok. Sí, ahorita se distrajeron un poco. Sí, ya supieron, me distrajeron. Pero fue solo porque a alguien lo golpearon. Sí, Carly con teoría de la rodilla. Yo era chiquito, tenía, fue hace como Bueno. 9 años. Entonces el vector tangente unitario es igual a el vector tangente dividido su magnitud. Entonces esto es igual a... Si quieren podemos poner el 1 dividido raíz de 14 enfrente del vector. Va a ser raro que encuentren un vector unitario que no esté expresado en términos de raíces. Tienen que tener la suerte de obtener raíces exactas y teniendo x al cuadrado más y al cuadrado, el número de opciones es un poco limitado. ¿Qué dice abajo? Es que ahí está lo del zoom. Vector tangente unitario. Cristian, ¿usted no ha visto esos que comprueban que 1 es igual a 2? Ah, sí, pero es que en algún momento hacen alguna operación errónea, como que dividen y multiplican por 0, pero no te dicen que es exactamente 0, sino dicen, voy a hacer x más x, x menos x dividido x menos x. O hacen x, pero multiplican por x al cuadrado menos 1 dividido x menos 1. Entonces ahí en algún momento están dividiendo y multiplicando por 0, pero no lo dicen. Mira, ahí está la trampa. Sí. El truco. Sí, hay que ver, digamos, en qué momento que realizan operaciones algebraicas no válidas. Entonces, continuemos con este problema. Entonces, como les decía, ¿para qué nos sirven las funciones vectoriales y sus derivadas? Ahora voy a poder encontrar la recta tangente a la curva R mayúscula R flecha de t en t es igual a. Entonces esto se va a parecer un montón a cómo encontrábamos el plano tangente y a la recta tangente. Lo único que tengo que hacer es evaluar esta función vectorial en R de A. Entonces aquí voy a obtener coordenadas. Luego tengo que encontrar el vector tangente. Entonces evalúo cada una de estas derivadas en t es igual a. Pero este es otro tema, me explicaron aquí. No, sigue siendo lo mismo, sigue siendo aprovechándonos de que tenemos un vector tangente, entonces luego tengo que escribir la ecuación vectorial de la recta tangente. Entonces esta yo creo que le voy a poner R flecha, pero aquí voy a poner subíndice tan. Entonces esta función vectorial es igual al punto sobre el que estoy en la curva más t por el vector R flecha por R' de A. Entonces el día de ayer vimos de que con curvas en el espacio esta es la ecuación de una recta. Pero desafortunadamente en el espacio ya no puedo escribirla simplemente como A más M por X, sino que tengo que escribirla de manera vectorial. Entonces, a varias personas no les gusta trabajar con vectores, entonces lo trabajan con ecuaciones paramétricas. Y aquí no pongo t menos a porque estoy asumiendo que t es igual a 0 en t es igual a a. Entonces, solo pongo estas derivadas. Entonces, ¿cuánto vale aquí x? X vale... Sí, lo vimos ayer. F' de a más f de a más t por f' de a. Y es igual a g de a más t por g' de a. Y luego z es igual a h de a más t por h' de a. Sí.
Solo cambia la función componente, ¿sí? Entonces así es como encuentro la ecuación de la recta tangente. Solo que esta es una recta en el espacio. Ahora, si alguien quiere complicarse la vida, las funciones de una variable las pueden representar en términos de un parámetro y pueden sacar ecuaciones de rectas tangentes en el plano utilizando X y Y. Ah, qué bien. Entonces, hagamos ese tercer ejercicio donde quiero encontrar las ecuaciones paramétricas de la recta tangente a esa curva, una curva que le voy a llamar S flecha, 2 coseno de t, 2 seno de t, 4 por coseno de 2 por t, en el punto raíz cuadrada de 3, 1 y coma 2. Este problema está interesante porque, digamos, aquí puedo encontrar la derivada de esta función sin ningún problema. Pero la gran pregunta es que ahora pueden ver de que usualmente yo les estaba dando cuánto valía el parámetro y del parámetro sacábamos el punto. Pero ahora les estoy dando, sí, ahora es al revés. No, les estoy dando el punto y hay que encontrar el parámetro. Entonces ahorita tengo que pasar del punto al parámetro. Entonces esto, ¿cómo se hace esto? Suena complicado, pero en realidad lo que hay que decir es que hay que igualar cada uno de estos componentes. La de Y es la recta en el espacio. X, Y y Z. Ah, ok. Entonces estas dos son rectas en el espacio. Esta es la forma vectorial. Ajá, es el color. Esta es la parte vectorial y esta es la paramétrica. Ah, ok. Entonces las dos son formas válidas de escribir la ecuación de la recta tangente. Entonces lo que tengo que hacer, el componente X, 2 por coseno de t, lo igualo a la raíz cuadrada de 3. 2 seno de t, lo igualo a 1. Sí, y si no queda lo mismo, entonces quiere decir que este punto, que esta curva no pasa por este punto. Sí, no es tangente porque uno diría, mire, esta curva no está pasando por este punto. Entonces uno tiene un colocho como este y les dicen, sí, mire, encuentre la recta tangente sobre este punto. Pero uno dice, mire, pero este punto no está sobre la curva. Entonces es más que todo un problema mal planteado. Hay que escoger un punto que esté sobre la curva. Y luego 4 coseno de 2 por t es igual a 2. Entonces ahí ya tengo que encontrar cuando coseno de t es igual a la raíz cuadrada de 3 dividido 2. Y aquí son ángulos especiales de c. Coseno es X. Aquí sería t. Pues, pero, o sea, en el círculo. Sí, coseno es x, sí. La raíz de 3, sería el primer ángulo que es. Ajá. Haciendo bolas. Sí. 60 y ese es. Con la regla de la mano, ¿sabían la regla de la mano? De que, digamos, si ponen acá con pi sextos, seno vale 1 y coseno vale la raíz de 3 dividido 2. Si ya quieren calcular, digamos, cuánto vale 45 grados, raíz de 2 dividido 2, raíz de 2 dividido 2. Ya pi tercios es esto, entonces seno ya vale raíz de 3 dividido 2 y coseno vale 1 dividido 2. Y ya cuando digamos se van a 90 grados, coseno vale 0 porque no hay más. Y si tenemos 180 usamos dos manos. No, ahí ya falla. Solo le das la vuelta, básicamente. Sí, se le da la vuelta. Entonces, digamos, aquí lo que vamos a tener es que t vale Yo me lo aprendí 3, 2, 1. 30 grados, porque coseno de 30 grados es igual a esta raíz de 3 dividido 2. Afortunadamente, también, digamos, seno de pi sextos nos queda igual a 1/2. Entonces nos está quedando el mismo parámetro. Luego van a ver que con este último, en vez de resolver aquí para t, solo voy a comprobar cuánto vale 4 por coseno de pi tercios.
Entonces con pi tercios ya tengo 60 grados. Entonces el coseno de 60 grados sí es igual a 1/2. Entonces tengo 4 por 1/2 es igual a 2. Entonces estoy satisfaciendo la tercera ecuación. Entonces aquí el parámetro tiene que ser t es igual a pi sextos. Si aquí no tengo 2, si aquí tengo cualquier otro número, este problema ya no tiene nada de sentido. Entonces como el parámetro es pi sextos, ya sé que el valor de la función vectorial en pi sextos es este punto, que solo por notación lo voy a reescribir como vector para decir, bueno, quiero escribir la función vectorial, la recta tangente como función vectorial, escribo este punto como vector. Pero esa S no es como seno. No es el seno. Entonces, ahora derivo la función vectorial. Entonces aquí tengo menos 2 seno de t, coma, 2 por coseno de t, y luego derivo esta, menos 8 seno de 2 por t. Y aquí otra vez tengo que evaluar la derivada en pi sextos para obtener ese vector tangente o ese vector de pendientes. Entonces, seno de pi sextos, ese es igual a 1/2. Entonces tengo menos 2 dividido 2. Coseno de pi sextos es igual a 2 por la raíz de 3 dividido 2. Y luego este menos 8 seno de 2 por t. Aquí tenemos que tener un poco de cuidado. Menos 8. Doble el ángulo a pi tercios. Seno de pi tercios va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 dividido 2. Y luego ya con estos dos vectores puedo construir mi ecuación de la recta tangente. Voy a empezar con la vectorial, porque la vectorial es siempre la que me permite escribir las paramétricas. Entonces la ecuación vectorial de la recta tangente es igual a, voy a llamarle este R flecha subíndice tan, es igual a este punto, que es un punto sobre la recta. Precisamente este punto también va a estar sobre la curva, más t, y ahora escribo el vector de pendientes, menos 1, la raíz cuadrada de 3, y menos 4. Y ahí podemos hacerlo para X y Z. Sí, ahí lo podemos hacer. Entonces aquí tengo la ecuación vectorial y solo voy a escribir las ecuaciones paramétricas. Las ecuaciones paramétricas van a ver que van a ser importantísimas a la hora de encontrar longitud de arco. Es más fácil encontrar la longitud de arco de una función vectorial con paramétricas que con vectoriales. Creo que lo que se fueron son los dos. Sí, se fueron los dos, dividí todo entre 2. Sí, pero digamos en el último, menos 8 Bueno, 3 sí, dividido menos 2. 4 raíz de 3. Sería menos Ah, sí, nos falta menos 4 por la raíz de 3 y lo mismo, sí, gracias. Ese sí necesitamos ese 4 raíz de 3. Entonces, ¿cuánto vale x? Raíz de 3 menos t. ¿Cuánto vale y? Y es igual a 1 más t por la raíz cuadrada de 3, no importa el orden. Y luego, ¿cuánto vale z? Z va a ser igual a 2 menos 4 por la raíz de 3 por t. Entonces ahí tenemos nuestra ecuación de la recta tangente. Entonces esta curva no sé exactamente a qué sea igual. Yo creo que esta no va a ser espiral, va a ser tal vez una curva cerrada. Entonces en algún momento lo que estamos tratando de hacer es encontrar la ecuación de esta recta. Este punto no es exactamente este, pero es algo parecido. Entonces lo bonito es que pueden ver si en algún momento quieren encontrar otra recta tangente en otro punto, prácticamente repiten el mismo procedimiento, pero cambiando el valor del parámetro. Entonces, van a pensar que ahí te estoy haciendo un poco rápido esto, pero quiero empezar con el tema de integrales de funciones vectoriales.
Entonces, ahora vamos a tener algo bien interesante. ¿Cómo integro una función vectorial? La ventaja es que aquí es igual a una función vectorial. Una función vectorial es igual a f de t por i más g de t por j más h de t por k por dt. Y aquí hay algo bien maravilloso de las integrales. Estos vectores en realidad son constantes respecto a t. Todos estos vectores estándar. Podemos utilizar las propiedades de integrales de que si estoy sumando varias funciones, puedo integrar cada una de las funciones por separado. Y luego lo único que tengo que hacer es respetar aquí i, j y k. Ustedes vieron qué bonito acá. Prácticamente, si quiero integrar una función vectorial, solo tengo que integrar cada una de las funciones componentes. ¿Qué fue lo que se puso? A mí la carita me gustó. Yo creo que le va a gustar. Entonces, así es como integramos estas funciones. Ahorita solo voy a introducir un poquito más de notación porque así como podemos hablar de una función R' para decir la derivada de la función vectorial, aquí también puedo hablar de una función vectorial antiderivada. Entonces la idea de esta función vectorial antiderivada es una función vectorial R mayúscula de t, tal que la derivada de esta función vectorial R mayúscula es igual a la función vectorial R de t. Entonces esto es todo lo que tenemos que hacer. Y esto prácticamente lo estoy introduciendo porque es una forma más compacta de decir cómo se integran cada una de estas funciones. Me gusta más la Y es un poco más bonita la de arriba. Pero yo creo que ustedes también se van a dar cuenta de otro problema que vamos a tener con las integrales indefinidas. El problema de las integrales indefinidas es que cuando integro esta respecto a f, me sale una constante C1. Integro esta respecto a g, me sale otra constante C2. Por eso siempre decían que límites o no. Hay unas con límites y hay otras con no. Entonces la idea es que Pero al final todo se vuelve una gran C, ¿o no? sí, una gran C, un vector C. Entonces lo que va a pasar con estas antiderivadas es que voy a tener f más C1, g más C2, h más C3. Entonces la antiderivada más general que voy a tener acá Me lo haría con un marcador, con un Sharpie. es R flecha de t más un vector C1, C2 y C3. Entonces aquí voy a tener un vector de constantes. Entonces, aquí solo, sí podemos trabajar con indefinidas porque solo tenemos una variable. Todo lo integro respecto a t. Ah, es que no es doble integral de dos. Sí, no, las integrales dobles ahí sí ya, eso es otra historia. Pero digamos, ya que preguntó Alejandro cómo se evalúan las integrales definidas, lo que vamos a tener que hacer son 3 integrales definidas. La integral de a a b de f de t de t. Pero eso ya nos queda en número. Sí, ahí sí ya les escribo en un vector. Un vector con 3 componentes. Y luego coma la integral de a a b h de t por dt. Y aquí solo vamos a cerrar este vector. Entonces, a algunas personas les gusta expresar esto de manera más compacta, decir, bueno, primero encuentro la antiderivada y luego esta la evalúo de t es igual a t es igual a b. ¿Qué diferencia hay entre antiderivada e integral?
Es lo mismo, esa es la idea del teorema fundamental del cálculo, que la integral indefinida de una función es la antiderivada. Entonces la integral y la antiderivada es lo mismo. Entonces, hagamos esos ejercicios de esa sección y yo creo que por el día de hoy ya vamos a tener más que suficiente. Entonces vamos a evaluar las siguientes integrales. Esto también pareciera que voy muy rápido, pero lo que pasa es que con funciones vectoriales todos estos temas de cálculo son bastante directos. Lo único que hay que hacer es respetar que estamos trabajando con vectores. Entonces tengo que integrar esta función vectorial. Y ahorita van a ver que esta función vectorial no tiene componente j. Entonces esta es una función vectorial que solo está sobre el plano xz. Solo está sobre la pared izquierda. Entonces, ¿cómo integro esta función? Bueno, pero sí, porque no dice j. Sí. De primero integro esta función y la tengo que evaluar en t es igual a 0 y t es igual a 1. Y después integro esta otra función. Yo creo que esto es un 4. Esto no tiene esta acá, no tendría mucho sentido ahí. Sí, es 4. Muy bien. Entonces, tengo que integrar de primero esta función. Entonces, casi que a algunas personas lo que les gusta hacer es evaluar estas integrales por separado y luego escribir la respuesta poniéndole la i y poniéndole la j. Ese es el nuevo tema, ¿verdad, Cristian? Es parte de este capítulo. Este capítulo tiene tanto derivadas como integrales. Hace simplificación rápido. Sí, pero van a ver mañana, vemos ecuaciones en el espacio y es otra vez volver a ver integrales y derivadas. O sea que lo de esto último lo vamos a volver a ver mañana. Sí, pero con una aplicación a física. La nombre. Pero son aplicaciones a física que quisieran haber tenido en física 2. ¿Cuál? Posición y aceleración. O sea, nada de magnetismo, nada de... Sí, eso en la de lo ven hasta física 3. Sí. Sí, esta física de la 2 es muy exigente aquí en la universidad. Y antes todavía tenían fluidos. Entonces la antiderivada de 1 dividido 1 más t al cuadrado es tangente inverso. Of course. Por supuestation. Entonces tengo que encontrar que el tangente inverso de 1 y el tangente inverso de 0. Entonces, tangente de pi cuartos es igual a 1 y tangente de 0 es igual a 0. Aquí, digamos, si quieren, en algún momento pueden utilizar la calculadora para encontrar esos valores de tangente inverso. Pero lo mejor es solo decir, bueno, como tangente de pi cuartos es igual a 1, el tangente... ¿La calculadora tiene que estar en radiales o en...? En radianes, sí, si no te va a salir acá 45 grados y vas a poner que la respuesta es 130. Entonces esta primera les da pi. Cuando integro respecto a j, a j no tengo que integrar porque no hay función j. Pero podría ser una constante c. Sí, pero como es integral definida, entonces te queda una constante c que la tengo que evaluar en 0 y en 1. C menos c igual a 0. Sí, cuando tenemos aquí la función 0 y la quiero integrar de cualquier número a cualquier número, su integral es una constante, pero como la constante nunca cambia de valor, límite superior menos límite inferior queda 0. Entonces este ni lo voy a borrar porque solo van a asustarse las personas. Entonces ahorita tengo que integrar secante al cuadrado de pi por t dividido 4 por dt. Entonces esto aquí es igual, la integral de secante al cuadrado es tangente. Y tengo que volver a escribir todo esto. Y ahorita lo bueno es que en cálculo integral ya les enseñé cómo integrar estas funciones sin necesidad de hacer la regla de la sustitución. Entonces como aquí adentro la constante es pi dividido 4,
tengo que dividir por esa constante a la hora de obtener la integral. Pero la hizo al revés. Es que sí hay que voltearla, sí, porque digamos cuando uno integraba, por ejemplo, ax más 1 al cubo, lo que decías, esto es igual a 1/4, a más x a la 4 dividido a. Pero si tenías x dividido a, entonces uno multiplicaba. Entonces siempre esta constante, que es la que esté adentro de la función que estoy tratando de integrar, la volteo. Entonces estos son consejos prácticos para tener que integrar estas funciones sin necesidad de usar la regla de la sustitución. De U. Sí, aquí u sería esto y du sería pi dividido 4 por du. Entonces, por dt. Entonces, evalúo tangente en 1, pero aquí como pueden ver, por eso es que les puse un pi cuartos. Tangente de pi cuartos es igual a 1. Y menos tangente de 0, que es igual a 0. Entonces, todo esto les queda igual a 4 dividido pi. Entonces, ahorita pueden ver que esta es una forma de trabajarlo. Tal vez un poco más fácil que traten de integrar todo esto de un solo. Porque entonces ya como encontré cada una de las integrales por separado, la integral definida de esta función vectorial es simplemente igual a estos números, pero les voy a poner sus coordenadas vectoriales para saber en dónde está la x y dónde está la y. Entonces la integral definida de todo esto es igual a i por pi más 0, o sea, este más 0 por j está bastante redundante, mejor ni lo pongamos. Más 4 dividido pi k. Ajá. Ahora, si lo quieren escribir con los corchetes angulares, tendrían que poner pi, 0, 4 dividido pi. Entonces, así es como se trabajaría este. Solo tenemos un problema más. Yo creo que a pesar de que empezamos un poco tarde la clase, vamos a terminar a tiempo. Y la clase de mañana va a ser bastante breve. Porque como ya vimos todo lo de derivadas e integrales de funciones vectoriales, entonces ya, esto va a ser mucho más fácil de integrar. Y aquí tenemos dt. Y si en algún momento pueden adquirir el acceso a la carpeta de la otra sección, ahí les recomiendo ver más que todos los scans, porque ahí hay problemas diferentes. Entonces, si en algún momento quieren practicar más, pueden hacer esos problemas diferentes. Entonces, digamos, aquí sí ya nos va a quedar un vector de constantes. Entonces, la idea es que tengo que integrar cada una de estas funciones por separado. Entonces, de primero integro e a la t al cuadrado, t por dt. Esta también es otra que no tenemos necesidad de utilizar la regla de la sustitución, porque recuerden, aquí es la derivada de t al cuadrado, 2 por t. Entonces, como me falta ese 2, sí, se divide. Entonces, estas son las pequeñas trampas que ya pueden hacer. Y aquí agrego una constante de integración, porque esta es una integral indefinida. Esta otra sí vamos a tener que hacer un poquito más de trabajo. Esto casi que pueden ver que es como una especie de comprobación de lectura. Como integro t por seno de dt. Con u de v, ¿no? Sí, con una vaca menos sexy va detrás de usted. ¿Cuál es la que derivo y cuál es la que integro? Ponemos para integrar seno y para derivar t. Sí, derivar t, porque la derivada de t es 1. Entonces db es igual a seno de t. b es igual, yo creo que va a ser menos coseno de t. Entonces una vaca menos t coseno de t menos sexy va detrás de usted. Pero aquí tengo un signo menos. Entonces ahora aquí sí la integral de coseno es seno.
Entonces esta integral es igual a menos t coseno de t más seno de t más c sub 2. Y luego tengo que integrar esta respecto a acá. Sí, porque la derivada de seno es coseno. Pero la derivada de coseno sí es menos seno. Esa es una peculiaridad de las funciones trigonométricas. Esos signos que a uno lo traicionan. Y luego esta última, hay una función que tiene exactamente esta derivada. O sea, aquí no quiero que hagan sustitución trigonométrica, sería un desperdicio. Es seno inverso. Es seno inverso de t más c3, porque digamos, si en algún momento te vas con sustitución trigonométrica, t tiene que ser igual a seno de t. Y dt es igual a coseno de t. Y luego es... ¿No le faltó una t para i? ¿En cuál? Para la i. No, porque como... Es que lo cambió el lugar, no lo sabía. Sí. Tienes razón. Sí, aquí lo pegué para los que quieran hacer sustitución trigonométrica. Entonces luego lo que pasa es que esta raíz, 1 menos t al cuadrado es igual a coseno de t. Esto no es necesario que lo hagan, pero Alejandro, que parece que está muy interesado en ver cómo se haría esta con sustitución trigonométrica. Entonces toda esta integral es coseno de t por dt dividido coseno de t. Entonces lo que tengo que hacer es encontrar la integral de 1. Uy, aquí solo... Tengo que hacer unas pequeñas correcciones, pero es solo porque generalmente con sustitución trigonométrica utilizamos la variable t, pero igual la integral de dt es θ más c. Y la gracia es que para resolver para t uno tiene que hacer seno inverso de 0. Sí, aquí hay algo... ya sé que fue lo que hice. La sustitución la tengo un poco mal. T es igual a seno de θ. dt es igual a coseno de θ por dθ. Ahí está. Sí. Entonces para resolver para θ tengo que poner seno inverso de t más c. Entonces no es necesario que hagan esto, solo recuérdense que en algún momento puede que necesiten las derivadas de funciones trigonométricas inversas. Entonces ahorita ya tengo integradas las tres funciones, pero técnicamente no tengo resuelto el problema porque solo tengo que escribir todo esto como un solo gran vector. Entonces la integral de todo esto. Ustedes pueden ver que esto no es difícil, pero sí se vuelve un poco tedioso tener que andar escribiendo todos estos componentes. Entonces la integral de esta función es igual si utilizo los vectores, los corchetes angulares. Copio la primera función componente, e a la t al cuadrado dividido 2 más c1, coma, toda esa otra función, seno de, yo creo que no me va a caber, seno de t menos t coseno de t más c2, y luego coma, seno inverso de t más c3. Sí. Entonces este tema lo vamos a continuar mañana con aplicaciones de estas derivadas integrales. Entonces vamos a volver a ver el día de mañana cómo encontrar posición, velocidad y aceleración. Entonces esto va a estar entretenido. Entonces, no sé si alguien de la sesión virtual tiene alguna pregunta. Words can hurt. ¿Cómo están hablando al mismo tiempo? ¿Qué pasó? Ana. Vamos a ver. Bueno. Fue la más cercana. Entonces, muchas gracias. Yo estaba saliendo y... A la de